Buenos días. Gracias Señor por este tiempo y gracias porque tu presencia está en este lugar. Vamos a hacer nuestra declaración. Lo invito a que se ponga de pie conmigo, levante su mano derecha y diga su declaración fuerte, que recuerde que en la boca está el poder de dar vida y de dar muerte. El día de hoy vamos a declarar vida. Amén. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por este día. Gracias, tome su lugar. Y Dios está aquí, hermano. Dios se manifiesta en medio de sus alabanzas. Cuando estaban diciendo que algo dijo esta Sofi, que estaba cayendo aceite, yo en ese momento yo le estaba pidiendo a Dios, le decía: Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, derrama de tu amor. Y creo que Dios estaba respondiendo las oraciones de muchos de nosotros. Recuerde que es para Dios, la alabanza es para Dios. Yo no entiendo, no sé cómo es que un concierto del Tri, un concierto de reggae, un concierto de cualquier joven, y más de las nuevas, y brincan más, se derraman más, lloran más. Y no es que quiera la gente llorando, pero es para Dios, hermanos. Es para Dios, se desmayan y hacen tantas cosas. Es para Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta para quién es la alabanza, entonces es donde derramamos nuestro corazón. Por eso insistimos, por eso yo insisto mucho en lo que le entreguemos a Dios, porque todo lo que tú pongas en manos de Dios, Dios lo va a prosperar y lo va a multiplicar. Y si tú pones tu alabanza, Dios te va a multiplicar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Aunque pareciera como algo no recíproco, pero Dios responde a las alabanzas. Y antes de que tú le pidas, tú le estás alabando y Él responde a las alabanzas. Y eso es lo más importante. Gracias, Lupita. Entonces, mire, la semana pasada estuvimos viendo, las semanas anteriores estuvimos viendo de cómo pudo una persona llegar a ser rey y alguien fue de bendición para él, que fue David, y que fue, ¿quién más? Jonatán, que fue el que le ayudó como su amigo, como esa persona que le estuvo ayudando. Pero déjeme decirle que hubo una característica especial. El día de hoy quiero hablarles de dos cosas que no se lo voy a alcanzar a dar en una sola conferencia, porque es largo y es bastante revelador, y yo creo que va a traer libertad a muchas personas. Y bueno, quiero hablarle del desierto y de la gloria de parte de Dios. Y déjame decirle que sabiendo en que David fue rey, o se hizo rey, con ayuda obviamente por la unción de Dios y porque Dios ya tenía un plan para él, pero fue a base de su amigo que le ayudó. Pero hubo una característica de David. David fue formado en el desierto. Diga conmigo, David fue formado en el desierto. Entonces, mire, David fue una persona que dentro de todo lo que él hizo, cuando él llegó a pelear con el filisteo, él ya había pasado un proceso, que había estado en el desierto. O sea, él no vivió en el desierto siendo rey. Él vivió en el desierto, caminó en el desierto cuando fue pastor, cuando estuvo pastoreando ovejas. O sea, fue una persona que estuvo pasando su proceso discipular, su proceso desértico, por decirlo de esta manera, en la que ese desierto lo estuvo formando. De tal manera que él, cuando se enfrentó con Goliat, con el fariseo, con el filisteo, disculpen la confusión, con el filisteo, cuando llega a pelear con él ya estaba entrenado en batalla. Y aunque nunca se había puesto una armadura, no había tenido una espada, no había hecho algo como un soldado, pero era una persona que ya había, dice, le pide el rey Saúl, le dice: bueno, ¿y tú cómo lo vas a derribar? ¿Cómo es que lo vas a vencer? Y le dice: bueno, pues es que si llega un oso y llega y se quiere llevar a una de mis ovejas, dice, yo le echo mano y me echo encima. Y si llega un león, le abro el hocico, me lo echo encima y lo mato. O sea, no estaba hablando de cualquier persona. O sea, era un soldado sin armadura. Pero un soldado sin armadura solamente se forja en el desierto. En el desierto se puede forjar esa fuerza que él no había ido a un gimnasio.
esa fuerza o esa astucia que tenía un soldado, pero no tenía valor. Muchos soldados, la mayoría son valerosos, pero otros tantos no. ¿Por qué? Porque no pasaron por el proceso, fueron puestos ahí por una necesidad, por lo que fuera, o porque los llamaron. En algunos países están en batalla y son llamados. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de edad. Bueno, de hecho, hasta aquí podría suceder, no va a suceder, pero podría suceder. Y muchos llegan así. David no había sido así. David eligió ser formado, ser procesado, pasar por un desierto para poder ser procesado. Entonces dice la palabra que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Él era rey. Él iba a ser rey. Tenía que pasar por un desierto. Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos falta pasar a nosotros para llegar a ser reyes y sacerdotes? Desierto. Desierto. Ay, pastor, este tema no me gusta porque los desiertos no son bonitos. Yo sé que no son bonitos, pero te van a llevar a otra dimensión en la que vas a poder ver su gloria. Todos queremos ver su gloria de Dios. Y la gloria es algo que Él nos promete y Él nos va a dar. Pero eso es algo que tú tienes que decidir. ¿Por medio de qué? De la obediencia, por medio de estar cerca de Dios, por medio de poner tus ojos en Dios. O sea, sí es real. Poner tus ojos en Dios te va a llevar a un desierto. Poner tus ojos en Dios. Y no es malo. Al contrario, te va a procesar, te va a madurar, te va a llevar a otra dimensión en la que puedas salir adelante. Cuando vuelvas a pasar ese proceso, dices, no, yo ya fui de ida y vuelta como 3 veces, me lo eché a repetir y hasta repetí la materia por donde Dios me llevó. ¿Por qué? Pues porque fui un poquito rebelde, pero ya la pasé. Ya cuando viene otro dices, ya ahí voy de regreso y mira, así se puede, échale ganas. ¿Y por qué lo dices así? Porque ya lo pasé. Sí se puede. El desierto no es algo que te quiere matar. Cuando el pueblo de Israel, los hebreos salieron de Egipto y que Dios los mete al desierto por 40 años, ¿era el propósito matarlos? ¿Cuál era el propósito cuando los sacó de Egipto? Llevarlos a la tierra prometida. Entonces el propósito de meterlos a un desierto era bendecirlos, entregarles su bendición, lo que a ellos les correspondía. Entonces cuando estés en un desierto, no digas, es que Dios me quiere matar, es que yo me quiero morir. No, al contrario, levanta un poquito, porque estamos viendo así cuando estamos deprimidos y no sabemos, estamos así. Levanta un poquito tus ojos y vas a decir, pasando, mira ahí donde termina el desierto, ahí está mi bendición. Tengo que seguir caminando, tengo que seguir avanzando, tengo que seguirme esforzando, tengo que seguir buscando a Dios, tengo que seguir buscando dirección. Pero levanta un poquito tus ojos. Cuando vas al mar, me encanta, bueno, obviamente me encanta ir al mar, pero cuando voy al mar me encanta ver hasta el final del océano, lo que alcanzan a ver nuestros ojos. ¿Y a poco no se ve como una línea así? Y yo cuando era niño yo decía, ahí termina el mar. Y ya sabía que la tierra era redonda, pero yo decía, ahí termina el mar. ¿Será que hasta ahí se acaba? Y no, pues es la curvatura de la tierra. Ahí está tu bendición. No te puedes detener a decir, es que yo nada más alcanzo a ver. No se acaba, porque sigue el mar. Sigue, lo que ven tus ojos todavía continúa. Tienes que seguir caminando. No te puedes quedar en un desierto, no te puedes quedar en una depresión, en un problema. No te puedes quedar en un momento de escasez, porque es pasajera en tu vida. Si hay un momento de escasez, es pasajera. Duró 40 años el desierto en Israel, pero nunca fue para siempre. Jamás fue para siempre. Dentro de estar subyugado en Egipto 400 años, pero no fue para siempre. Es más fácil cuando nos dicen, en 40 años vas a salir del desierto. Dices, bueno, ya en el 39 me esfuerzo, ¿va? Pero no, lo que pasa es que Dios te está procesando. Hay procesos que duran días, hay procesos que duran años, hay procesos que duran meses. No lo sabemos, pero tenemos que seguir caminando. Tienes que seguir caminando porque no te puedes detener. Si te detienes, no vas a ver la bendición. Y tiene que llegar la bendición a tu vida. Amén. Acompáñame por favor a Isaías 40, del 3 al 5. Está entre Génesis y Apocalipsis. Isaías 40 del 3 al 5. Fíjese lo que dice en el 3. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece y lo áspero se allane. Enderece y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermano, fíjate, regrésame por favor al 3. Fíjate cómo dice: voz que clama en el ¿qué? ¿Qué se hace en el desierto? Se clama, en el desierto se clama. Por eso cuando les decimos levanten un clamor no es: Señor, yo sé que estás aquí entre nosotros, amado Padre, gracias. Así oraban los fariseos, porque era irreverente estar en la casa de Dios y levantar la voz. Cuando entró un paralítico, el cojo que estaba a la puerta de la hermosa, cuando entró gritando y gritó y entró alabando a Dios, y decían: ¿quién es este que se atreve a hacer eso? Porque en el desierto se hacen algo diferente. En el desierto se clama. En el desierto se clama. Dígame aquella persona que el día de hoy no tiene que comer y dice: ¿qué voy a comer? ¿A poco le dice: Señor, es que le dice: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, no tengo, no puedo, necesito. Si una persona tiene a alguien en una cárcel, dice: Señor, ayúdalo, cuídala, lo que sea. Pero clamamos en el desierto. La pregunta ¿es necesario estar en un desierto para clamar? Bueno, pues hay veces que sí. A veces es necesario. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en un desierto se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida el proceso. Si a Israel por 40 años que estuvo en el desierto se le olvidó que estuvo en el desierto, que Dios lo proveyó en el desierto, se le olvidó. ¿Usted cree que a nosotros no se nos va a olvidar que el día de ayer nos sacó de drogadicción, nos sacó de alcoholismo, nos sacó de inmundicia, de lo que tú quieras? ¿Tú crees que no se nos va a olvidar? Al final, pues ¿a quién le hace daño leer el horóscopo? A nadie. Pero cuando lo estás viendo, ¡pum!, abres puertas y no te das cuenta de dónde Dios te sacó y que el enemigo te quiere volver a regresar. Cosas sutiles, pequeñas, dice la Biblia, pequeñas zorras que hacen incendios dentro de tu corazón. Esas pequeñas zorras que hacen incendios que ya cuando te das cuenta dices: ¿en qué momento pasó? En el momento que dejaste entrar una pequeña situación a tu corazón, a tu mente. Permitiste que en ese desierto entrara algo que no fuera lo que no fuera lo que mantuviera cerrada la puerta para tener dentro al Espíritu Santo, y entonces abrió la puerta a algo que no era lo que Dios quería que entrara. Entonces mira, en Isaías Isaías se conoce como el libro como de la Biblia. Tiene 66 libros la Biblia, e Isaías tiene 66 capítulos. Isaías profetizó la entrada, el tiempo del exilio de Israel, en ese entonces los hebreos, y la salida, y profetizó toda lo que fue la muerte y resurrección de Jesús, o sea, el principio y el fin. Entonces, por eso en un libro se dice que ahí se concentra todo lo que habla la Biblia. Obviamente la Biblia es muy extensa y habla de todo muy a detalle, pero en cuestión profética se dice que él estaba hablando de todo lo que era la Biblia, y era algo, pues era poderoso. Por eso se citaban las citas de Isaías. Juan empieza con esa cita de Isaías. En Juan 1:1 habla de cómo inició: voz que clama en el desierto. No me acuerdo si es Juan 1:1, pero habla voz. O sea, Juan estaba citando la cita de Isaías. Cuando Jesús predica, o si lo hace por primera vez en la sinagoga, es por medio de una cita de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías era un profeta muy reconocido en ese entonces. Y entonces Isaías era lo que estaba diciendo: voz que clama en el desierto. Estaba hablando de Jesús. Usted lo va a ir viendo más adelante, no se pierda este tiempo. Y si ve que se está durmiendo el de al lado, dele un codazo. Ahora sí ya no me da pena decirlo, dele un codazo, porque puede tener su libertad el día de hoy. Puedes pasar por un desierto y el desierto te puede traer depresión, y la depresión trae sueño. Y a lo mejor no te has dado cuenta que lo que no tienes sueño, tienes depresión. Por eso mantente con los ojos abiertos. Entonces, fíjate, voz que clama en el desierto, dice: preparad camino. Los desiertos en la vida cristiana, diga conmigo, los desiertos en la vida cristiana son inevitables. Ya no los escuché a todos, pero díganlo otra vez: los desiertos en la vida cristiana
son inevitables. ¿Lo cree? Isaías habla del proceso completo. Fíjate cómo ese proceso completo de Jesús. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, pasó por un desierto? ¿Era necesario? Sí, era necesario. Porque Él tenía que vivir lo mismo que todas las personas, que todos los hijos de Dios, que todas aquellas personas que seguimos a Jesús, que todas aquellas personas que seguimos a Dios. A muchos no nos gusta que nos hablen de eso. Y es real, no nos gusta. Y no se trata de sufrimiento, se trata de proceso. Se trata de proceso. El proceso no es que te vaya a ir mal, el proceso es de que vas a saber resolver las situaciones que hay delante de ti. El proceso no se trata de que no tengas para comer, el proceso se trata de que aprendas a resolver y de que levantes una piedra y saques lo que tú necesitas. Porque no va a aprender una persona más cuando, y digo son dichos, pero no va a aprender una persona, no va a aprender más un joven cuando le das el pescado, sino cuando le aprendes le enseñas a pescar. Lo mismo pasa con nosotros, porque para Dios somos sus hijos. ¿Y qué nos quiere dar? ¿El pescado? Si hasta al apóstol Pedro le dijo, avienta la red una vez más, no le dio el pescado, le enseñó a pescar y le dijo, te haré pescador de hombres. ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender a pescar? ¿A pescar qué? A pescar prosperidad, a pescar paz, a pescar abundancia, a pescar relaciones sanas en nuestra vida, a pescar todo lo que hay a nuestro alrededor. Porque si lo hacemos nada más porque Dios nos los está dando, entonces ¿cuál va a ser el esfuerzo? No es por esfuerzo que tenemos la bendición, porque es por gracia. Pero ¿dónde va a estar el que tú aprendas a resolverlo? Porque ¿qué le vas a transmitir a la siguiente generación? Le vas a transmitir gracia y le vas a transmitir cómo hacer las cosas para saber entrar a la gracia. Porque si no, entonces la gracia está ahí, pero no todos entran. Todos vamos a pasar, o estamos pasando, o pasaremos un desierto. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces pasó Israel por el desierto? 40 años. Y volvió a regresar a hacer las mismas cosas. Sale de Egipto y regresa a Babilonia nuevamente. O sea, estuvo subyugado de todos modos. O sea, es el proceso. No va a ser una vez, hermanos. De hecho, nosotros podemos decidir entrar a un proceso. Nosotros podemos decidir entrar a un desierto. O puedes no decidirlo y esperar a que Dios te meta. Es lindo cuando Dios te mete. Haz de cuenta que estás aquí. Así lo sentí yo cuando nos ha metido a proceso. Estás aquí y tú dices, pues estoy a todo dar. Y poco a poco Dios te va acorralando. Te va acorralando, ya no tienes forma de tomar más decisiones. Y dices, bueno, me hago para acá. Y luego me hago para acá. Y luego, pues ya la libré y ahora me paso de este lado. Cuando te das cuenta, ya estás así con Dios. Ya dices, ¿hasta dónde me hago, Señor? ¿Hasta dónde? Y dice, no, ven a mí. Yo soy el que te voy a llevar. Porque el proceso es el que te acorrala. Entonces ahí te mete al proceso. Ahí te mete al desierto. Pero solamente en el desierto se clama. Y ahí es donde tú te hincas y le pides a Dios y le dices, Señor, ayúdame. ¿En qué momento vio más la mano de Dios el pueblo de Israel? Cuando estaban en el desierto. Cuando estaban en el desierto vieron cómo estaba la nube y los iba cuidando, los iba cubriendo. Cuando estaban en el desierto vieron el agua. Cuando estaban en el desierto vieron cómo caía maná del cielo, cómo les daba de comer carne y todavía les daba el maná. O sea, en el desierto vieron cuando tenían frío cómo fue que se calentaron ahí con una llama. En el desierto lo vieron. ¿Cuántas veces no tenemos frío nosotros? Y es cuando dices, tengo que clamar. Es más, ni lo dices, lo haces. No estás esperando que llegue el domingo, no estás esperando que sea oración de madrugada, no estás esperando, tú solo dices, hoy no es miércoles para la oración de madrugada, hoy es lunes, pero hoy me levanto y ayer no dormí, no me importa. No esperemos a que las cosas estemos en ese proceso. Es mejor buscar al que mete al proceso que esperar a que sea el proceso. Porque si tú buscas al que nos mete al proceso, Él te va a sacar. Si esperas a que lo haga, hasta que lo encuentres te va a sacar. ¿Por medio de qué? De un clamor. Por medio de estarlo buscando y decirle a Dios, Señor, yo quiero que lo hagas.
Duele, sí, sí duele. Tengo sentimientos, tengo pensamientos, tengo necesidades, pero tú vas a proveer. Tú vas a proveer, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Israel, al salir de la esclavitud egipcia, cruzó un desierto, porque los desiertos son necesarios. Pero déjeme decirle que los desiertos generan encuentros. Generan encuentros con Dios. Los desiertos no son nada más para que sufras o para que seas procesado. Los desiertos son para que te encuentres con Dios. Y una vez que te encuentras, entonces empiezas a ver, tu mirada cambia. Tu mirada cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de ser cambia. No te muta a otra persona, no te transforma en otra persona que, digamos, no eres otro, eres la misma persona, pero con Dios en ti. Y ese proceso, hermano, ese proceso dice la Biblia que te trae de muerte a vida. Y ahí es donde verdaderamente valoramos la vida. Amén. Le voy a hablar de algunos efectos que tiene el pasar por un desierto. Algunos efectos que suceden en nuestras vidas. Ahí usted si está anotando, anote algunos de estos, porque yo creo que en algún momento le puede ayudar. Esto dice el efecto de cruzar los desiertos. Y número 1, estos provocan dependencia de Dios y no del hombre. Dependencia de Dios en los desiertos y no del hombre. Porque cuando dependemos del hombre, dependemos del trabajo, y si nos despiden del trabajo, sentimos que se nos va la vida. Hombre, mujer, se le va el esposo o la esposa y siente que se le va la vida. Claro, te cortan un pedazo de tu vida, pero no se te ha ido, porque Dios está contigo. Una persona que se le va algo, que pierde una economía, que pierde esto, siento que se le va la vida. Pero lo que nos tenemos que preocupar nosotros no son de las cosas que hay en este mundo, son de las cosas que no están en este mundo, y es la presencia de Dios. Porque es lo único que mantuvo en el desierto a los hebreos vivos. La presencia de Dios los mantuvo vivos. Los mantuvo vivos, porque cualquier persona que no tiene agua se muere en el desierto. Cualquier persona que no tiene que comer en el desierto se muere. Si tú tienes la presencia de Dios, entonces cuando tú estés en un desierto, Él te va a proveer lo que tú necesitas. Alimento, vestido, sustento, casa, agua, lo que necesites, Él te lo va a sustentar. Por eso de lo que nos tenemos que preocupar es de buscarlo a Él. Buscar su presencia. Hay abundancia, busco su presencia. Hay escasez, busco su presencia. Hay soledad, busco su presencia. Hay, busco. No hay, busco su presencia. Es diferente entrar a un proceso con Dios que entrar sin Dios. Pero de todos vamos a pasar. Perdón por las noticias, pero la buena noticia es de que vas a salir victorioso, vas a salir prosperado, vas a salir en victoria, vas a salir en abundancia, vas a salir con esas personas y con esa abundancia. Dice la Biblia que cuando los hebreos salieron de Egipto, salieron prósperos. Y cuando llegaron a la tierra prometida, hermano, la bendición era enorme. Eran uvas o vides que cargaban entre 2 personas. Imagínate, entre mi esposa y yo, échame aquí el tronco y entre los 2 agarramos, órale. Imagínate, imagínate el nivel de bendición que Dios tiene cuando Él te va a meter a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Dios te va a procesar, pero porque tiene algo mejor para ti. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, hermano. A nadie. Yo no sé si usted sí. Si usted sí, entonces métase un proceso. Pero a nadie nos gusta. ¿Por qué? Porque cambia nuestra forma de pensar, rompe nuestras costumbres, rompe incluso hasta nuestra forma equivocada de actuar en muchas áreas. Y cuando alguien te dice, oye, creo que tendrías que llegar temprano porque mira que, ay, no, ya otra vez, ya me está diciendo, no, ya. Si es tu papá, no, papá, pues mira, ya cuando tenga 18, pues ya hasta ahí me voy, Porque no le gusta al joven que le diga lo que tiene que hacer. Cuando somos mayorcitos, oye, es que tienes que ayudar en tu casa. Ah, ¿me vas a cobrar la comida? Pues no, pero es tu casa, tienes que ayudar. Ya me está diciendo, no, me voy de la casa. Ya tiene 35 años el jovencito y todavía quiere que lo mantengan. Pues es lógico que no nos gusta que nos digan. Y ahí nos podemos ir con los casados, con los más grandes, con las mamás, con todos nos podemos ir.
Pero cuando hay algo en cuestión de relaciones personales, cuando hay algo en cuestión de trabajo, en cuestión de responsabilidad, de organización, cuando alguien te dice, oye, limpia tu casa, limpia tus zapatos, limpia tu auto, limpia esto. No, pero es que él no sabe lo que estoy haciendo. Pero no nos gusta lo que tenemos que hacer. Pero Dios te lleva, Dios es un Dios de orden. Y Dios te lleva a que puedas hacer las cosas en orden y en limpieza. Lo primero que hace Dios cuando nosotros llegamos a Cristo es ordenar las cosas y limpiar las cosas en nuestro corazón. Por eso pareciera que, es que pastor, desde que conocí a Dios hasta parece que hay más cosas. No, la está limpiando. Pero ¿cómo vas a saber la suciedad que hay debajo de la cama si no has barrido debajo de la cama? Mejor que se quede ahí. Mejor ni la toco, porque yo sé que hay suciedad. Pero cuando empiezas a sacas bolsas y bolsas y dices, ¿todo eso estaba abajo de la cama? Sí, todo eso estaba en el corazón. Y lo que hace Dios es llegar y empezar a barrer. ¿Ya viste, hijo? Sí, yo lo voy a quitar, no te preocupes. ¿Ya viste? Sí, pero exprésalo, sácalo, dime, arrepiéntete. Por eso la oración de fe es, me arrepiento de mis pecados. ¿Por qué? Porque está limpiando. Ay, pastor, es que usted no sabe. O usted también hizo, sí, pero ya me arrepentí. Y ya Dios me perdonó y vivo por gracia y Dios me ayuda. Pero eso no quiere decir que no pase por un proceso. Y a todos Dios nos pasa por un proceso. Y entonces estos provocan dependencia de Dios y no del hombre. Cuando estamos cómodos en algún lugar, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nos va a incomodar. Las veces que nosotros nos cambiamos de casa, Dios nos incomodaba. Era así de, ay, mira, pues estamos bien cómodos, obviamente estamos rentando, pero pues está bien, está cerca, está esto. Y así diciéndolo, un par de meses o un mes o una semana, y algo sucedía. Y era, vámonos. Teníamos que irnos. Cada que nosotros hemos tenido que tomar una decisión como familia, algo importante, ha sido una incomodidad de parte de Dios. Y sabemos que ha sido de parte de Dios. Ha sido de parte de Dios. Y entonces, muchas veces, en el caso de Israel, que les comentaba al principio que se le olvidó de dónde lo sacó, es porque dejaron de buscar a Dios. Todo lo que vieron en el desierto los hebreos, y cuando va más adelante, terminan adorando a Baales. Terminaron adorando a ídolos que no tenían nada que ver con Dios. A ídolos que cuando estuvieron los profetas de Baales y estaba el profeta de parte de Dios, no pudieron hacer lo que hizo el profeta. Porque ellos no tienen la autoridad ni tienen el poder que tiene nuestro Dios, que tiene Jehová de los ejércitos. No me gusta mencionarlo, menciónalo porque es tu papá, es el que te ha sanado, es el que te ha salvado, es el que te da prosperidad, es el que te ha cubierto de todas esas áreas, es el que te ayuda. Amén. Fíjate, en ese entonces, o mejor dicho, digamos, en algún momento de nuestra vida nos podemos acostumbrar a vivir en esa comodidad, vamos a decirlo, en abundancia. Pero cuando hay abundancia, es muy sencillo que se nos olvide qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dios no quiere una persona que no tenga que comer ni que no tenga prosperidad. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere que se te olvide quién es Él. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, mejor dicho, todavía no entraba a Egipto, estaba con José, es antes de Egipto. Está con José. José introduce al pueblo a Egipto y son muy abundantes, muy prósperos, porque José estaba en ese entonces, era el segundo al mando del faraón. Pero dice la Biblia que muere el faraón y el que viene después ya no tenía la misma relación con José y empieza la decadencia hasta estar 400 años ahí en ese lugar antes de salir a la tierra prometida, antes de salir al desierto. ¿Por qué? Porque nos podemos acostumbrar a la prosperidad. Está bien que tengas, está bien que puedas ir a donde tú quieras. Gloria a Dios, en verdad me alegro mucho, hermano. Pero no se te puede olvidar de dónde proviene la bendición. Si se te olvida, vas a tender a perderlo. Por eso hay generaciones en las que el abuelo fue muy próspero, el papá fue medio próspero, el hijo ya fue, pues ya vivió de un negocito, y ya el nieto, el bisnieto, pues ya tuvo que empezar desde abajo y volver a empezar. ¿Por qué?
Porque no le enseñó quién trajo la bendición. No le enseñó quién es el proveedor. No le enseñó cómo fue que pasaron por ese proceso. ¿Para qué? Para que no se le olvidara. Y por eso Dios le dice al pueblo de Israel, de estas palabras les hablarás de generación en generación. ¿Para qué? Para que no se los olvide, para que no pierdan la bendición. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se te olvidó de dónde viene? Ven hijo, yo te voy a recordar de dónde viene. A mi manera te voy a recordar. Y te va a meter en un proceso en el que vas a recordar de dónde viene la bendición, de dónde viene la prosperidad, de dónde viene la cobertura, de dónde viene la salvación, de dónde viene la libertad. Pero lo hace por medio de un proceso. Fíjate cómo Moisés se crió en Egipto por 40 años. Moisés es una persona que es hebreo. Posteriormente, es hebreo pues. Y nace, y cuando, la historia algunos de ustedes la conocen, si no después la hablamos, pero total que crece en el palacio, en Egipto. Moisés era una persona que había estado en el palacio 40 años. Por 40 años estuvo viviendo y con todas las bases, con todo lo que hacía un egipcio. Pero él, su corazón estaba con los hebreos. A los 40 años Dios lo saca del palacio. Lo saca de una manera o de otra, y la historia está en la Biblia. Lo saca del palacio. ¿Para qué? Para irlo a llevar a un desierto. Lo lleva a un desierto. A Moisés, esa persona que iba a sacar un pueblo, lo lleva a un desierto. O sea, ¿son necesarios los desiertos? Sí, son necesarios. En el desierto fue a un monte y allá estuvo hablando con Dios. Vio una zarza que no se apagaba. En el desierto es donde pudo encontrarse con Dios. En el desierto fue donde pudo procesarse. En el desierto Dios empezó a hablarle y le dio instrucciones. Y entonces Moisés más dependía de Dios. Porque ese es el punto que estamos hablando. Que los desiertos provocan dependencia de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios en los desiertos, entonces nos vamos a desviar y vamos a terminar con ocultismo, con otra cosa. Se nos va a olvidar, hermanos, y vamos a querer la puerta rápida, la puerta falsa. Literalmente, aunque hayas levantado las manos aquí una vez, te lo tengo que decir abiertamente. Aunque hayas levantado las manos una vez, aunque hayas servido durante años, aunque hayas hecho cosas, aunque hayas diezmado, aunque hayas hecho, no es que Dios no te ame. Pero si abres una puerta, Dios te dice, ¿quieres? Ok, yo aquí te espero. Pero los desiertos provocan dependencia de Él. No te puedes desviar, te tienes que mantener, tienes que seguir caminando. Pero en ese entonces, en ese momento, ellos clamaron a Jehová. Y eso genera dependencia de Él. Cuando estás en un desierto, el clamar a Dios. Cuando hay estabilidad en general, pensamos que no va a pasar nada. Una persona, vamos a hablar por ejemplo de una persona mayor, pensionada, una buena pensión, dice, pues ya no pasa nada. Además, no quiero. Si no busca a Dios, se puede perder ya su siguiente generación y no la economía. Si se pierde su siguiente generación, él o ella y todo lo que tenga, que haya juntado durante muchos años, se va a perder. Y usted no se puede permitir perder todo lo que ha hecho, y no me refiero a dinero, me refiero a un hogar. Porque déjeme decirle, y usted podrá decir si sí o no, pero lo más difícil de una casa es un hogar, no la casa. La casa puede llegar, la casa se puede, como sea, puede llegar. Pero el hogar se forja, el hogar se forma. El hogar se establece, se fortalece. ¿Cómo se fortalece el hogar? Hay problemas, pero terminas perdonando. Estás practicando lo que Jesús dijo. Hay un problema en la casa, no hay escasez. Dices, todos vamos a seguir, todos lo vamos a hacer. Y te pones a orar y lo buscas y lo buscas y lo buscas. Y llega el trabajo para el esposo, llega el trabajo para la esposa, llega el negocio, llega la empresa, llega lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque en el desierto hay clamor. Y en el clamor está la presencia de Dios. Él se va a manifestar. Y entonces Él en ese momento nos enseña de quién vienen las cosas. Y mucha gente piensa que todo viene de su esfuerzo. Y el esfuerzo es bueno, de hecho nos tenemos que esforzar. Pero el esfuerzo no te va a dar el propósito. El propósito viene del cielo. Y solamente estando en su presencia vamos a saber cuál es nuestro propósito. Porque, hermano, mire, cualquiera de nosotros puede vivir un momento de escasez. Pero usted y yo no vivimos por un sistema monetario.
No es un sistema en el que le quiten un cero, le pongan un cero y de eso va a depender que usted tenga, que coma o que viva. El sistema monetario de Dios se multiplica. El sistema monetario de Dios es el que te da lo que necesitas. Las cantidades son lo menos importante, porque tú sabes que hay un banco en el cielo y Él es el que te provee de lo que tú necesitas. Así se hacen los proyectos de parte de Dios. Por eso dice la palabra que compre sin dinero. Ay, pastor, ya va a empezar. Sí, no te estoy diciendo que te endeudes, no estoy hablando de dinero plástico, no. Estoy hablando de cuando Dios te dice, haz esto, cámbiate de lugar. Así llegamos aquí. Cámbiense de lugar. ¿Sin dinero? Sin dinero. Va. Y así llegamos. Y así empezamos a acomodar. Y mucha gente nos ayudó, y mucha gente sembró, y mucha gente nos hizo. Pero el punto es de que Dios fue el que puso el lugar, porque cuando Él te habla, Él provee. Cuando Él sacó al pueblo de Israel y los metió al desierto, Él proveyó. Él les dio de comer, Él no les hizo falta. Y no te estoy hablando de que a lo mejor cuando salió el pueblo de Israel y entraron al desierto, aunque salieron prósperos, en el desierto no les servía de nada el dinero. No les servían las joyas y todo, porque dice que cuando salieron del pueblo de Egipto, dice que la gente, los egipcios, les daban joyas, les daban telas, les daban ropa, les daban todo de lo mejor que tenía Egipto. Salieron muy prósperos. Pero en el desierto no te sirve de nada el dinero. En el desierto lo único que vale es el clamor que tú tienes a Dios. Eso es lo que vale. Y le puedes poner muchos ceros y el signo de pesos, pero no tiene valor. Tiene poder, tiene gloria, tiene autoridad, y es algo de lo que Dios quiere darte. ¿Está conmigo? Mira lo que dice Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El proceso solamente es la mejor oportunidad para estar con Dios, para estar cerca de Dios, para poder llevar, como dice ahí, mucho fruto. Porque el fruto no es ya gratis, hermano. El fruto no es gratis. El fruto es un proceso. El fruto es algo que sucede a través del tiempo. El fruto es algo que tú buscas, que tú permites que Dios forme, que Dios procese. El fruto no es algo que tú vas a llegar y hoy pones una semilla y a la hora ya tienes un fruto. No, tú das una semilla, tú pones una semilla y al tiempo vas a ver el fruto. Pero el fruto es algo que solamente estando con Él, cerca de Él, dice la palabra, que no nos alejemos. Dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Cómo van a crecer los pámpanos si la vid está lejos, están separados? Se seca. Hay corazones secos en algún momento de la vida. Esos corazones se secan cuando nosotros nos separamos de Dios. Pastor, yo me alejé un tiempo, o estoy alejado, estoy en la iglesia, pero estoy alejado. Hermano, hoy vengo a decirte que no te preocupes. Levanta un clamor a Dios. Levanta un clamor a Dios. Tú levantas un clamor y Él dice: hijo, este es el momento que yo estaba esperando. Este es el momento que yo estaba deseando que tú vinieras. El desierto solamente fue el pretexto para que tú vinieras conmigo. Y en el clamor se manifiesta su bendición. En el clamor se manifiesta su presencia. Porque Dios produce dependencia de Él para que todo lo puedas hacer. Todo lo puedas hacer. No algunas cosas, todas las cosas. ¿Quieres estudiar? Con Dios lo vas a poder hacer. ¿Quieres una familia? Con Dios lo vas a poder hacer. Lo que necesites, Dios lo vas a poder hacer, pero Él se mueve por propósito. Amén. Mira, un efecto que provoca un desierto es que provoca hambre. Diga conmigo: estar en un desierto provoca hambre. Fíjate, los hijos de Israel clamaron a Jehová y Dios los oyó cuando estaban en el desierto. Cuando estaban en el desierto, ¿qué le dijeron? Señor, tenemos hambre. Moisés, tenemos hambre. Allá teníamos ajos y teníamos cebollas, papas, cebollas. Allá teníamos pan duro pero seguro. Allá teníamos. Ay, Dios. Señores, que me están pidiendo de comer. Ok, diles que se recuesten, les voy a dar de comer. Los recuesta y les cae maná. Y les cae carne. Algo sucede, hermano.
Algo sucede cuando hay un clamor, porque provoca hambre. ¿Sabes por qué tú puedes ver que una persona llega a la semana, al mes, a los 2 meses, cuando llega a la iglesia y cambia totalmente, y una persona que lleva años y no sucede nada? El hambre es la diferencia. El hambre es la diferencia para poder saciarte. Una persona saciada dice: no, yo ya no quiero, muchas gracias. Una persona saciada dice: yo ya no puedo comer, yo ya no puedo meterle más a mi cuerpo. Una persona saciada es aquella que dice, que cree tener todo. ¿Has ido alguna vez al buffet? Y no es de, deme otro corte. Ya llevas 2, écheme otro. La ensalada y la bebida y lo que tú comes, lo que te guste. Pero llega un momento en el que dices: ya no, vas a querer postre, no. Bueno, me entra uno. Pero llega un momento en el que estás saciado y ya no puedes. Cuando ya no puedes, es porque ya estás lleno, ya estás saciado. Con Dios siempre tienes que tener hambre. Con Dios el hambre no se puede acabar, porque si se te acaba el hambre, no lo vas a buscar. Y entonces viene el desierto, pero en soledad, no en abundancia, no en su presencia, no estando con Él. Y la presencia está en el clamor. La presencia está en buscarlo en medio de la necesidad. Sí, hay personas que dicen: pastor, es que, o bueno, en pláticas o personalmente me dicen: pastor, es que no tengo, económicamente no tengo. Y entonces empezamos a platicar y todo, y nos damos cuenta que cuando no tienes es porque no das. No, pastor, es que cuando yo tenga voy a dar. No, es que nunca vas a tener, porque desde la condición que tú tienes es donde tienes que dar. Si no das, no vas a recibir. ¿Cómo vas a esperar a que surja un árbol de fruta si no siembras la semilla que está dentro de la tierra? ¿Cómo va a suceder? ¿Alguien sabe? Explíqueme, en verdad, explíqueme. No pasa. Pero si tú lo pones en la buena tierra, si tú lo pones en las manos de Dios, entonces va a prosperar. Algo que nos decía un pastor amigo, y nos decía mucho, es que dice: ¿quieres comprar algo costoso? Lo que tú quieras, ponle lo que sea y la cantidad que sea. Vas a comprar algo costoso y no te alcanza, no, entonces es una semilla. Ya me rompió la cabeza, porque yo estaba acostumbrado a decir: no me alcanza, sigo juntando hasta que alcance. Ese es mi esfuerzo, y mi esfuerzo lo va a poder hacer, sí, pero Dios acelera los tiempos. ¿Cómo los acelera? ¿Te alcanza? Quiero un auto, pastor. ¿Te alcanza? No, es tu siembra, es tu semilla. Eso. Y las cosas cambian cuando tú te das cuenta cómo Dios obra en esas áreas, cómo Dios es el que forma, cómo es el que prospera, cómo es el que transforma. Pero solamente con hambre. El hambre provoca desesperación, un clamor y hacer lo que no estamos acostumbrados a hacer. Eso sucede en el desierto, hermano. Eso sucede en el desierto, el hacer lo que no estamos acostumbrados. Porque normalmente, ¿cómo le voy a hablar a Dios así? Si estoy bien, estoy tranquilo, Señor, pues ya hice mi oración, hasta mañana, está bien. Pero ¿qué pasaría si tengas o no tengas, si estés bien o estés mal, como sea? Señor, yo te amo y te alabo y te busco. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. Pero tengo que estar con Él, porque de Él emana lo que yo tengo aquí. Lo busco por quién es Él, no por lo que me da. Y eso es lo que Dios hace contigo. Pero cuando uno está saciado, entonces deja de buscar. Y el dejar de buscar, entonces provoca todo lo contrario a lo que tú estás esperando. Nunca debes de dejar de buscarlo, porque cuando lo hacemos, Dios te mete un desierto. Dios te mete un desierto. Ay, hermano, los desiertos son ricos, difíciles, pero saben a gloria, hermano. Un desierto sabe a gloria. Un desierto, hoy lloras y dices: hoy lloro, Señor, pero el día de mañana yo sé que voy a salir. El día de mañana yo sé que voy a tener lo que tú me prometiste. El día de mañana no va a haber hambre. El día de mañana no va a haber escasez. El día de mañana no va a haber soledad. El día de mañana no va a haber todo aquello que me estaba llevando a la muerte. No va a haber enfermedad. El día de mañana no van a haber ataduras, ni va a haber muerte. Dios me lo va a dar. Y lloras, pero caminas sabiendo lo que Dios te va a entregar. Y si lo sabes, lo vas a recibir. Pero tienes que seguir caminando y cruzar ese desierto. Muchos dicen: mejor me voy por la parte fácil, porque los desiertos no me gustan. Es tu decisión.
Es decisión de cada quien. Nuestra decisión dice, no quiero, está bien, lo respeto. Dios lo respeta. ¿Yo por qué como pastor te voy a decir, tienes que venir? ¿Alguien le ha dicho? Levanta su mano. A nadie le he dicho, a todos los invito. Deberías de venir, te va a ir bien, échale ganas, no faltes. Pero a nadie obligamos. ¿Por qué? Porque a Dios no se le obliga. Dios no me obligó a mí. Dios llegó con lazos de amor a mi corazón. Yo no tengo por qué hacerlo. Usted no tiene por qué hacerlo. Con nadie. Bueno, hay veces con los jóvenes sí tenemos que apretar un poquito más las tuercas, ¿verdad? Pero porque están en formación. No es porque no los amemos, al contrario, porque los amamos, los corregimos. Y tenemos que llevarlos a esa parte. Acompáñenme por favor a Mateo 4:1. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. No, pastor, no, creo que se equivocó. No, espérame, a ver otra vez. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A cuántos les gustan las tentaciones? A nadie, ¿verdad? La tentación habla de lo que tú hacías antes. La tentación es lo que sea que hacíamos mal antes. Si antes nos drogábamos, la tentación va a llegar de esa manera. Si antes éramos infieles, la tentación va a llegar de esa manera. Si antes éramos injustos, la tentación va a llegar de esa manera. Todo el lugar donde te tienta va a ser de donde Dios te sacó. Y Jesús no había pecado, pero Él estaba pagando por todo lo que nos tocaba a nosotros. Y en el desierto pagó muchas de las cosas, si no es que la mayoría de todas las cosas que nos correspondían a nosotros. Y entró al desierto por el Espíritu para ser tentado, hermano. Si Jesús fue llevado al desierto, pues nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no podríamos ir al desierto? Y no estoy diciendo que le vaya mal. Estoy diciendo que Dios quiere procesarte para llevarte a otra gloria, a otro nivel de gloria. Estoy diciendo que Dios te quiere procesar para que puedas salir de esa dificultad, para que puedas con el Espíritu, porque dice, antes de estos versículos, dice que fue bautizado Jesús y entonces escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y por medio, y entonces viene esto, y entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. Entonces cuando viene el Espíritu, ¿me va a llevar al desierto? No lo sé, hermano, pero de que vas a ir para que salgas victorioso. No tengas miedo, para que salgas victorioso. Porque cuando seas procesado de esa área en la que no podías salir, vas a decir, solamente ese proceso fue el que me ayudó. Amén. Hay una mujer, porque siempre teniendo hambre vamos a buscar a Dios. Teniendo hambre vamos a poder ser saciados hasta que tengamos hambre. Hay una mujer que habla la Biblia, la mujer Serofenicia, que es esa mujer que se acercó con Jesús. Y es esa parte donde le dice Jesús, Señor, le dice que no le puede ayudar porque, a mis palabras, que no la puede ayudar porque no está bien echarle la comida de los hijos a los perrillos. Una palabra muy fuerte, hermano. Y perrillo no se refiere al animalito, se refiere a que así se le llamaba a las personas del lugar donde ella estaba. Pero era una palabra muy fuerte, o es actualmente una palabra muy fuerte. No está bien echarle el alimento de los hijos a los perrillos. Pero salió una persona con hambre, una persona que comió de esa mesa sin estar sentada en ella, una persona que pudo ser saciada sin saber que iba a ser saciada, que no esperó un no por respuesta, y cuando lo tuvo, lo cambió por un sí, por hambre. Sí, pero hasta los perrillos comemos de las migajas de nuestros amos. Oh, mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y en ese momento ella fue saciada, porque buscó a Jesús. Jesús, hermano, no era una persona que caminaba solo. Jesús no era una persona que nada más iba con sus 12 discípulos. No, Jesús caminaba con sus 12 discípulos y con una multitud de gente que lo seguían porque querían un milagro, porque querían escucharlo, porque querían verlo, porque tenían curiosidad, porque querían ser sanados, porque algo necesitaban. O sea, esa mujer, y las mujeres no eran permitido acercarse.
O sea, a mí me impresiona cómo una mujer se metió hasta debajo así, hincada, o se metió cerca de donde estaba él comiendo. Me impresiona cómo una mujer de flujo de sangre se metió y le tocó su manto. ¿Cómo lo hizo? Si eran multitudes, multitudes. Actualmente alguna persona en autoridad política, tú te quieres acercar solamente a saludar, no llegas, hermano. No llegas tanto por la multitud como por la seguridad. Ahora que fue el Fan Fest, te acercabas o en los que querían llegar hasta el centro de donde estaba toda la pantalla, no llegabas por la multitud de gente. Imagina eso y hasta adelante Jesús. ¿Cómo se metió una mujer hasta adelante? ¿Cómo lo hizo? El hambre. El hambre hace que llegues y que toques. El hambre hace que llegues y te metas. El hambre hace a que tengas la habilidad de decir, yo tengo que llegar. No, es que no se puede, sí se puede. Es que no vas a poder, sí voy a poder. Cuando yo entré a mi trabajo que tengo actualmente, fue un proceso muy difícil que yo viví. Me tardé más de 2 años para poder entrar. Y cuando yo estuve en ese tiempo, fui a ver a una persona. Y es un edificio muy grande y con muchísima seguridad. Ni como trabajador puedes entrar ahí si no llegas por cita. Y cuando llego, les digo, vengo a ver a tal persona. Yo sin cita, hermanos. Yo solamente sabía que estaba esa persona en ese edificio, en el piso 7, 6, algo así. Y llego y le digo, vengo a ver a tal persona. Y por dentro, debo reconocer que yo iba temblando de miedo. Pero yo tenía hambre. Dije, es mi oportunidad. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Llegué a ese lugar y toqué y le dije, tengo que pasar. Bueno, no le dije así, yo pensaba en mi corazón. Le dije, ¿no, ¿tienes cita? No, pero tengo que hablar con él. Ah, ok, pásate al elevador, piso tal y preguntas por fulano y tal. Sí, pero yo por fuera yo caminaba como si yo lo conociera. Pero por dentro yo decía, Dios mío, pon las palabras, tú ya era cristiano, ya tenía un par de años de ser cristiano. Y le decía, Señor, tú pon las palabras, tú pon mi retaguardia, tú eres mi retaguardia, tú vas al frente, tú me vas cuidando, tú me vas hablando, tú me vas diciendo. Y yo iba caminando, iba orando, iba subiendo el elevador y decía, me estás llevando a otra dimensión, me estás ayudando, me estás prosperando. O sea, yo no veía nada, pero yo sabía que eso era profético. Y al final llegué con la persona correcta, hermano, pero porque yo tenía hambre. El hambre fue un proceso de tener un curso de 4 semanas, y en esas 4 semanas le dije a mi esposa, amor, no cuentes conmigo en esas 4 semanas porque es mi única oportunidad para entrar aquí. 4 semanas de estar en curso de 8 a 4, pero si no me quedaba en ese curso, no iba a entrar a ese lugar. Salía de ese lugar, llegaba, mi esposa ya tenía la comida, y después de la comida me ponía a estudiar hasta las 8 o 9 de la noche. A esa hora le daba mi carpeta, era una carpeta como así de procesos que no conocía, pero ahí me los aprendí. Y le decía, pregúntame, ¿de dónde? De todo. Y me preguntaba palabra por palabra y me decía, está mal, sigue estudiando. Me metía a la cama a las 2 de la mañana, 4 semanas. Ya el viernes yo decía, ya, Señor, ayúdame. Cada viernes yo tenía un examen y si reprobaba 2 exámenes, estaba fuera. Reprobé solamente 1 de los 4 exámenes. De 26 personas nos quedamos 2. Solamente Dios es el que te mete, pero a través del hambre de una persona. El hambre, sé lo que te hablo, hermano. Sé lo que te hablo no de tener necesidad, sino de tener hambre. El hambre te lleva a que no seas el mismo de siempre. El hambre no es que tengas necesidad, sino no quieres que se repitan las mismas cosas de generación en generación. El hambre te dice que cambies la situación que has vivido en tus padres, en tus abuelos. El hambre te dice, el hambre no es mendigar, o no es esforzarte y vivir para el trabajo. El hambre es buscar a Dios y esforzarte y darle la gloria a Dios, darle el crédito a Dios y saber a quién buscas y de dónde provienen las cosas. A la fecha lo que tenemos, lo que sea, es gracias a Dios. Gracias a Dios tengo una esposa, gracias a Dios tenemos unas hijas, gracias a Dios tenemos un lugar donde vivir, gracias a Dios tengo unos zapatos. Gracias a Dios tenemos algo, y no me refiero a lo material. Gracias a Dios pudimos tener hijos, porque mi esposa no podía tener hijos cuando nos casamos. Pero el hambre nos hizo clamar y decirle, Señor, días clamando, días clamando. Los que nos conocen, mis papás o las personas que nos conocen de cerca, es días clamando y pidiéndole a Dios, y desiertos, y decirle, Señor, mándanos un hijo, hijo, hija, no importaba, pero mándanos una hija. Hasta que llegó un día en el que le dije así, ya me había enojado, no con Dios, pero ya me había enojado. Yo dije, ya no, Señor,
Es más, ya no quiero hijo. Le dije, si tú me das un hijo, bien. Si no me lo das, también. Yo te voy a seguir amando. Yo te voy a seguir buscando y te voy a servir toda mi vida. Al mes estaba embarazada mi esposa. Porque el hambre es el que genera cambios, hermanos. Si no hubiera tenido hambre, seríamos mi esposa y yo, y no tendría 2 niñas allá adentro. Y son la luz de nuestros ojos. Si no hay hambre, no puedes trascender en las cosas que vienes arrastrando. Si no hay una trascendencia, si no caminas en un área en la que Dios te está procesando, entonces todo se va a quedar. Todo no va a ser diferente. No vas a ser procesado para poder ser esa persona que cambia el porvenir de la gente que viene atrás de ti. Pero te tienes que esforzar con hambre. Las personas que han levantado las empresas más grandes son por hambre. La gente que conozco que es empresaria dice, yo pedí o hice una empresa para no depender de un trabajo, y ahora vivo en el trabajo para sacar adelante la empresa. No es que esté mal, es que tiene hambre. Tiene hambre. La gente que tiene hambre es aquella que pone algo dentro que está buscando, aún sin haber obtenido lo que está esperando, pero sigue buscando, sigue trabajando. Pónganme una alabanza, por favor. El hambre es algo que sucede, hermanos. El hambre es algo que tú provocas a través de esperar lo que Dios tiene para ti. El hambre no es algo que te va a quitar. El hambre es algo que te va a sumar. Y ni siquiera te vas a dar cuenta en el momento de que Dios llegue con eso que tú tienes, con eso que Dios tiene para ti. Pero tienes que buscarlo. Juan 7:37, pónmelo bajito, por favor. Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando Dios te dice que si alguno tiene sed, que si quieres beber, es porque Él te va a saciar. ¿De qué tienes sed el día de hoy, hermano? Hoy te pregunto, ¿de qué tienes sed? ¿Tienes sed de su presencia? ¿Tienes sed de su amor? ¿Tienes sed de abundancia? ¿Tienes sed de una familia? ¿Tienes sed de prosperidad? ¿Tienes sed de libertad? Porque a lo mejor no has alcanzado la libertad que Dios tiene para ti. ¿De qué tienes sed? El día de hoy Dios te dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cómo se llega a Él, hermano? Te lo dije al principio cuando leímos Isaías. ¿Cómo se llega con Él? Dice: voz que clama en el desierto, ¿tienes sed? Todo aquel que tenga sed, que venga a mí. Todo aquel que tenga sed, que venga a mí. Voz que clama en el desierto. El día de hoy tú tienes la oportunidad de decir: Señor, yo tengo sed. Yo quiero ser saciado. Yo quiero ser saciado. Yo quiero ser esa persona que mi corazón sea saciada. Ponte de pie conmigo. Ponte de pie conmigo. Y es el momento de que tú puedas poner en tu corazón, cierra tus ojos y dile: Señor, yo tengo sed, si es tu caso. Si no tienes sed, Él te va a dar sed. Pídele sed a Él. Si no tienes sed, dile: Señor, dame sed. Dame sed. Porque Él es el agua que va a saciar a los que están sedientos. Él es el agua que va a saciar a los que están sedientos. Jesús nos da la oportunidad de decidir ir a beber. Pero depende de ti acercarte y buscarlo. Si lo haces, es opcional, hermano. Pero hoy yo te invito a que tú puedas ir y saciarte de Él. Solamente con sed vas a poder acercarte. Solamente con sed vas a poder clamar. Solamente con sed vas a poder clamar. Y el clamor es ese que David no creo que haya defendido a las ovejas diciendo: oso, ¿puedes soltar a la oveja? David era esa persona que le decía, que se acercaba y: no me la vas a robar, no me la vas a quitar. ¿Cómo es esa sed que tú tienes para defender a tu casa? ¿Cómo es esa sed que tú tienes para defender tu familia, tu hogar, tu economía?
¿Cómo es esa sed que tú le vas a decir a Dios? Señor, yo pongo delante de ti, di conmigo, yo pongo delante de ti mi familia, mi economía, mi fe y mi sed. El día de hoy te pido que la hagas más grande, que haya sed de ti y que este proceso me ayude a ser moldeado. Vamos, abre tus labios ahí con Dios. Y ahí en tu corazón abre tus labios y empieza a decirle: Señor, yo tengo sed. Yo tengo sed, y si quieres puedes sanarme, puedes saciarme, puedes darme de esa agua que tú tienes para mí. Puedes darme de esa agua que tú puedes saciarme, que tú puedes prosperarme. Hay cosas que solamente te van a hacer depender de Él. El día de hoy es la oportunidad de que tú dependas de Él. El día de hoy es la oportunidad de que tú dependas de Él. Si tú dependes de Él, Él va a empezar a saciar, hermano. Él va a empezar a saciar. Quiero que extiendas tus manos un momento así enfrente de ti, como que vas a recibir algo. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, puedes saciarme el día de hoy. Quiero recibir de tu parte. Quiero recibir de tu presencia. Y ahora levanta la voz y dile: Señor, si tú me saciaras, yo no tendría sed. Dile: si tú llenaras ese hueco en mi corazón, el día de hoy llénalo tú con tu presencia. Dice voz en el desierto, dice voz que clama en el desierto. Dice la palabra voz que clama en el desierto. Señor, es tu oración. Señor, sacia mi corazón. Llénalo de esa agua que no va a volver a tener sed. Vamos, hable con Él. Habla con Él un momento. Habla con Él lo que sale de tu corazón. Porque sabes, Él va a provocar hambre, y entre más te pidas y más te sacie, más hambre vas a tener mientras tú le pidas. Habla ahí en tu corazón. Habla ahí en tu corazón y dile: Señor, esta hambre yo te lo entrego. Esta hambre yo te la pongo delante de ti. Esta ofrenda de oración, el día de hoy la levanto, sabiendo en que tú me vas a saciar, en que tú vas a multiplicar, en que tú vas a prosperar. Y conmigo: hoy lo recibo de parte de Dios. Esa agua, ese alimento, así como el pueblo de Israel. Sé que el alimento viene del cielo. Así como el pueblo de Israel, sé que la cobertura viene del cielo. Y hoy la recibo. Y te permito que sea de parte tuya, a mi vida, a mi familia, en el nombre de Jesús. Hoy la recibo y declaro que la sed solamente será por ti, y que el hambre solamente será saciada por ti, que solamente sería saciada por ti. Amén. Amén, qué bonita palabra. Bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de pasar a los diezmos y a las ofrendas. Y les quiero leer lo que dice en Proverbios 11:25 en TLA, que dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Era justamente lo que nos está contando nuestro pastor. Hermanos, y yo les quiero contar que justamente en la semana yo estaba viendo en YouTube y había un video donde era un país como africano, Nigeria, no sé dónde era, pero imagínense que en el video estaban todos alabando. Era una iglesia así muy pobrecita, la verdad, se veían nada más ahí unas cuantas paredes y una lona, y ellos, te digo, estas personas pasaban bailando. Ellos no llevaban moneda, papel moneda, no llevaban dinero, llevaban canastos de fruta, llevaban canastos, sí, pues eran frutas de esos países, ¿no? La verdad, yo no sé, que eran plátanos o no sé qué eran,
pero ellos iban bailando y mientras todos pasaban a dar su diezmo y su ofrenda, todos iban bailando y cantando así en su idioma, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué bonito, o sea, de verdad, qué bonito. Yo dije, eso es bien padre, porque a mí me encanta adorar y danzarle a Dios. Ahora imagínate mientras lo haces, cuando tú le estás entregando algo. Y entonces yo empecé a buscar y les quiero leer algo que dice en Salmos. Ay, no, espérenme tantito. Miren, escuchen. En el Salmo 96 dice, Dios es nuestro rey. Y dice, vamos habitantes de este mundo. Y hasta lo pone con signos de exclamación porque está invitando. Dice, vamos habitantes de este mundo. Cantemos a Dios un nuevo himno. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias. Anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios, y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. Lleno está su santuario de majestad y esplendor y poder y belleza. Pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas, dice la palabra. Entonces yo dije, no hombre, qué bonito de verdad, qué hermoso es darle a Dios, empezar a nosotros a ofrecerle, porque siempre decimos, Señor, dame, ¿no? De escuchar algún momento que dice, parecemos ovejitas, ¿no? Dame, bendíceme, ayúdame, me. Pero ahora imagínate cuando tú te conviertes en una ofrenda agradable a Dios y empiezas a darle de todas las bendiciones que Él te ha dado. Créeme que hay más satisfacción en dar que en recibir. En el nombre poderoso de Jesús bendigo sus trabajos, bendigo sus alacenas, bendigo sus caminos, sus entradas y sus salidas, y declaro que el devorador no los toca. No los va a tocar por cuanto ellos han sido obedientes a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Hola amigos de Apasionados, ¿cómo están? Yo soy Samu Robles y tengo que darles una noticia increíble, en serio. El 28 de agosto por fin vamos a estar juntos adorando a nuestro Dios. Así es, ustedes que hicieron el mejor video de trato en el challenge, en el reto que hicimos en redes, ustedes fueron los que ganaron. Y he esperado anunciar esto mucho, tengo muchas ganas de estar con ustedes, así que prepárense para el 28 de agosto, un día increíble, la entrada va a ser libre, gratuita para adorar, para pasar una tarde inolvidable, exaltando el nombre de nuestro Dios, cantando canciones, saltando, pero lo más importante, escuchando la palabra de Dios y conectando de una forma diferente con nuestro Padre. Así que ahí nos vemos, no se lo pierdan, comienza a correr la voz que no se lo pueden perder. Chao, chao. Bien, pues, ¿alguien conoce a un joven aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Los jóvenes, sí, bueno, digo, o sea, todos sí, pero jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? No, o sea, todos están invitados, pues. Pero lo que quiero decir es de que los jóvenes, este joven Samu Robles va a ser una persona que va a estar, bueno, es del medio, es muy conocido. Y no sé, ¿sí lo conoce? ¿No? Bueno, búsquenlo así como Samu Robles, canta alabanzas, muy ad hoc con los chicos y con este tiempo, es muy jovencito, pero está muy tremendo ese muchacho y la verdad es de que es de parte de Dios
porque es una oportunidad. Va a estar en Gente Nueva Tlalnepantla. Si conoce a un joven, llévelo. Los jóvenes de aquí, ellos van a ir todos van a ir, pero ellos van a llevar a alguien más y todos los demás están invitados también. A lo que voy es de que los jóvenes solteros están ya de cajón, ¿no? Los demás están invitados. Entonces yo sé que trabajan y todo, pero están invitados y pueden asistir también. Está abierto, es entrada libre. Inviten a algún joven, en verdad, porque no es la reunión común o tradicional que hay en una iglesia. Es una reunión muy, muy juvenil. De hecho se llama Apasionados, la red juvenil que es en Tlalnepantla, y todos somos apasionados, de hecho. Y bueno, es una oportunidad para que conozcan a Dios, pero de una manera natural, de una manera no religiosa, no de una manera en la que está como A, B y C, sino es una manera en la que, como les dije al principio, todos los que llegaron al principio, que les dije, salgan de su lugar, vénganse. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Dios es así. Y eso es lo que va a haber ese día, para que se prepare. Y la otra es que el 23 no, porque es domingo y nos reunimos aquí, pero el 22 en Ciudad Nezahualcóyotl va a haber una reunión como un tipo congreso que se le llama Avivamiento Mexicano. Se está llevando el avivamiento de parte de Dios en toda la República Mexicana, y este es el primer congreso de avivamiento que va a haber en la Ciudad de México, el Estado de México, que es Ciudad Neza, y es la apertura de este proyecto, hermanos. Se trata de que la presencia de Dios y ese avivamiento llegue, y que todos los pastores lleguen ese día con su gente. Entonces están invitados, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hacer algo para asistir, porque no representa usted nada más a una persona, o no va por su cuenta. Usted al momento de llegar a un lugar está representando esa zona, ese territorio al que usted pertenece. Y cuando llega allá, regresa a este lugar y trae una partecita o una partezota, depende a su hambre, va a traer una partezota de todo el pastel que se va a repartir allá. Entonces yo quisiera verlos allá, quisiera ver que fuera esa sed y esa hambre, que digan, yo quiero y voy a invertir lo que sea necesario. Es entrada libre, cabe resaltar que es entrada libre, pero hay una inversión para trasladarse y regresar. Bueno, eso ya se pondrán de acuerdo ustedes. Pero bueno, ahí está el anuncio. Si tienen cualquier duda, avísenos. No hay un transporte especial, no tenemos preparado esa parte, pero pues si lo va apartando, pues ya nos podemos poner de acuerdo para vernos en algún lugar o vernos allá, y ahí nos reunimos y estar todos juntos, ¿sale? Sí, vamos a ponernos de pie para terminar y vamos a darle gracias a Dios el día de hoy, como cada domingo, pero quiero bendecirle porque yo sé que no es fácil un proceso, hermanos. Cuando uno vive en un proceso siente que se muere, pero el hambre hace buscar más comida y no se va a morir. Levante sus manos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por la revelación de lo que es un desierto, por el amor que tú has puesto en nosotros para que podamos recibir esa agua y ese alimento del cielo, para ser saciados y para que nuestra sed sea saciada en la sed y en el hambre. Te pido, Señor, en que cada familia representada sea bendecida, que de acuerdo a su hambre sean saciados, que de acuerdo a su sed sean saciados, que vean que no van a morir y que al mismo tiempo estén dispuestos en su corazón a ser procesados conforme tu voluntad. Te doy gracias por su vida de cada persona y de cada familia representada. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.